Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como lo es hoy de otoño. Uno de los más grandes representantes de la literatura peruana, el gran César Vallejo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Edu Vargasalva, integrante del grupo número 4. El día de hoy hablaremos sobre la vida literaria de César Vallejo. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las obras más resaltantes e impactantes de Vallejo? ¿En qué se inspiró para escribirlas? ¿Y qué conllevó a que Vallejo sea tan grande? Bueno, aquí hablaremos sobre eso. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue menor de 11 hermanos y sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. César Vallejo, poeta y escritor considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras peruanas. En su niñez, Vallejo, a pedido de sus propios padres, fue formado para la vida sacerdotal por influencia de su abuelo José Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Por otro lado, empezó su formación primaria en el Colegio Centro Escolar número 271, ubicado en la provincia Santiago de Chuco, y culminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Nicolás. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Uno de los casos más célebres por tener como imputado a nuestro poeta universal y uno de los más debatidos, no necesariamente por sus entuertos procesales que pudieran generar alteradas discusiones sobre oscuridades o vacíos legales, o porque comprometa la aplicación controversial de la normatividad de la época. Debería ser el proceso judicial que envió a prisión a César Vallejo, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. Fue encerrado por 105 días. María Rosa Sandoval es la inspiración de su primer libro, Los Heraldos Negros, y se junta al de la madre del poeta, también llamada María, en la blasfemia a Dios en su poema Los Dados Eternos. Tú no tienes Marías que se van. Después de más de un año de romance, ella desaparece sin dejar huella. Se sabrá después que María Rosa viajó a las serranías de Odusco para alejarse del poeta, a quien no quería entristecer con su enfermedad mortal, una tuberculosis que terminó con su vida en 1918. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippard Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado al frente del hotel donde se hospedaba. Ella lo acompañó hasta sus últimos días. Cuando Vallejo estaba en Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en el año 1993. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa antes mencionada Georgette Philippard. Emprendió un viaje del cual nunca regresó al Perú. Su triste fallecimiento fue un jueves 15 de abril de 1938, lluvioso y triste como tal lo había predijo en uno de sus poemas. La tumba donde descansan sus restos de César Vallejo están en el cementerio de Montparnasse, de Francia. La cercanía del poeta con el periodismo comenzó con la publicación de sus poemas en distintos diarios. Luego, la figura como hombre de prensa se consolidó cuando trabajó en la Reforma y en la Semana de Trujillo. En Europa estaba al tanto de todo de lo que ocurría en Perú.
¿Cuál fue el primer paso de Vallejo en el mundo de la literatura? En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo, Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunos de los cuales son recogidos por Publicaciones de Lima, y se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas de los Heraldos Negros. ¿Cuáles son las obras más reconocidas de Vallejo y cómo se desarrolló en su vida literaria? Uno de los primeros y más resaltantes de sus obras, que ha marcado la historia hasta la actualidad, son Los Heraldos Negros, un poemario con poesías inspiradas en las personas más importantes y situaciones más impactantes de la vida de Vallejo. Tirse, otro de sus grandes poemarios. Este lo escribió 20 años después de haber vivido esta experiencia trágica en la cárcel. Tal vez no tiene narrativa, sin embargo, los tres argumentos principales de este son la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de una madre, el amor y la cárcel. Escalas. Esta obra fue el tercer libro que publicó Vallejo. Los anteriores mencionados fueron Heraldos Negros y Tirse. Publicada en 1923, incluye algunos celebrados cuentos del autor, como Más allá de la vida y la muerte, Los Cainas y La Cera. Ahora hablaremos de la obra Tungsteno. Tras su experiencia en las minas e inspirándose en los obreros mineros, es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas cuyo único interés es el mayor lucro posible. Los sucesos relatados en la novela ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de tungsteno de Quivilca, situada hipotéticamente en el departamento del Cusco. Otra de las grandes obras del ilustre Vallejo es Paco Yunque. El cuento es relatado de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde. Paco Yunque, durante su primer día de clases, en el cual debe soportar los maltratos y humillaciones de otro niño, Humberto Grieve, hijo de los patrones de su madre, reflejando la injusticia social y el abuso del rico hacia el pobre. Rusia de 1931. En una crónica y reportaje del escritor peruano César Vallejo, donde se recorrió sus impresiones de los alcances de la revolución comunista en el suelo ruso. Así fue en la Unión Soviética entre 1928 y 1929, fruto de viajes por todas partes. Editado en Madrid en julio de 1931, con sello de ediciones Ulises, fue auténtico y éxito su momento, porque mereció 3 ediciones consecutivas en menos de 4 meses. La primera edición peruana se publicó unos años después. Otro de sus grandes éxitos es España, aparta de mí este cáliz. Este libro de crónicas y reportajes en los que se estudian temas tan diversos como el urbe socialista y la ciudad de provenir, el trabajo soviético, la industria del Estado y la negociación socialista y la capitalista, el régimen de salarios, la jerarquía, economía, la literatura, el amor, el deporte, el teatro, la democracia, Karl Marx y Lenin, la familia soviética, el cinema, la educación, entre otros. Las obras de Vallejo eran una forma de comprender mejor la evolución de su lírica. Nuestro poeta rastrea el origen de este movimiento literario en España, síntesis para él de las cualidades vernáculas, sensibilidad, pasión,
fantasía, etc. Y el acicate de grandes autores ingleses y franceses. César Vallejo solo se hizo famoso después de su muerte. Vivió en París con los bolsillos vacíos y un futuro incierto. Escribió una gran cantidad de obras en la capital francesa. Estas obras ocupan un lugar importante en el mundo de la poesía, pero estas obras solo se publican después de su muerte. Que Vallejo es un gran escritor y poeta, y a través de sus obras nos muestra la realidad que vivió, mostrándonos los valores y expresándose en cada una de sus obras. En la actualidad, Vallejo ha dejado una huella en el mundo literario. Hay muchos analíticos como el respetado crítico literario y escritor Ricardo González Vigil. Ha dedicado una vida entera al creador de masa y recientemente se encargó en edición y prólogo de las notas de César Vallejo, poesía completa. Hasta la actualidad se usa la hermosura de los poemas de Vallejo, los mausoleos que se han hecho en honor a él, recordando las grandes obras que han aportado a la literatura. Se recuerda a este gran hombre, no solo en poesía, sino también con los valores y el aporte inmenso a la sociedad. Que en la época de la modernidad, en la época, en el siglo pasado, Vallejo va a sentir que hay una ética por la cual luchar, hay una verdad mayor por la cual entregar la vida, por la cual transformar el caos de la sociedad en orden, ¿no? Y él va a encontrarlo primero en la religión cristiana. Como ustedes saben, Vallejo viene de una familia muy católica. El abuelo de Vallejo, en Trujillo, fue parte también del sacerdocio, ¿no? Pero luego Vallejo lo va a encontrar en la política y especialmente pues en el marxismo, ¿no? Cuando él viaja a Europa, él va a transformar su mirada sobre la realidad. Curiosamente, Vallejo va a ser ignorado por muchos, ¿no? Va a ser un autor marginado, un poco por ser provinciano y un poco también porque la cultura de nuestro país se mueve sobre todo o se difunde sobre todo por pequeños grupos, ¿no? Que creen tener el poder, que creen tener las reglas del juego y ellos eligen quiénes son y no los que nos deben representar. Y Vallejo, antes de irse de Perú, hay un estudio sobre toda su vida. César Vallejo escribió una gran cantidad de obras en la capital francesa. Estas obras ocupan un lugar muy importante en el mundo de la poesía, pero estas obras solo se publicaron después de su muerte, gracias a su esposa Georgette Philippard. En sus poemas reflejaba el interés que él tenía hacia lo que se vivía en esos tiempos, lo que sentía de querer ayudar a las demás personas, que como él lo dijo significaba vivir más. Asimismo, él ansiaba lo mejor para sus semejantes y se expresaba con belleza acerca de la comunión, la solidaridad y el amor. Finalmente podemos decir que la lírica de Vallejo está enfocada en el hombre, en la que existen demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo y la posibilidad de alcanzarlo, que no pueden ni deben pasarse por alto.